Alguna vez, bueno, me voy haciendo mayor y repito las mismas cosas. Eso suele ocurrir, ¿no? Y suelo repetir, pero es que es la verdad, que el Señor me ha bendecido con el ministerio de compartir la palabra por muchas iglesias. Me muevo por Cataluña, arriba. Igual estoy en el Pirineo, que estoy en Cambrils, que estoy en Sant Feliu de Guíxols. Y le doy muchas gracias al Señor, porque ir visitando las iglesias, como hago un domingo sí, un domingo no, para predicar, te abre la mente y hay algo que a lo mejor yo tengo el privilegio y que vosotros no tanto, pero que os lo comparto. Que el pueblo del Señor es grande. Porque a veces nos da la impresión, ¿no?, que somos los mismos que nos vemos siempre, que no. Pero la obra del Señor avanza. Tenéis que saber que en el Pirineo la obra del Señor está avanzando. Que hay nuevos creyentes, que hay familias. Y claro, quisiéramos más, ¿no? Pero es bonito entender también que igual que estamos nosotros aquí, hay muchos sitios donde están también congregados, alabando al Señor y anunciando el Evangelio. Y es bonito, y eso me enriquece y quiero también regalaros o compartir con vosotros un poco de este sentir. Así que cuando vengo aquí, también es parte de este puzzle maravilloso que el Señor va controlando y va haciendo que encajen ahí las piezas. Y pensaba en el culto en esta mañana, con las canciones y demás, que cada uno de nosotros somos un testimonio, somos una predicación viva. Y yo sé que nuestras vidas de testimonio no siempre son vidas triunfales o triunfantes. Porque seguro que cada uno de nosotros, como decíamos también con la hermana, con Pilar, cada uno de nosotros tenemos nuestras páginas difíciles de la vida que el Señor ha permitido, aunque a veces no hemos entendido el por qué lo ha permitido, pero sí que descubrimos que nos han ayudado a crecer en Él. Y a golpes de la vida, vamos aprendiendo esa necesidad de agarrarnos fuerte al Señor y no soltarlo, ¿no? Porque a veces ha sido nuestro flotador. ¿Os ha pasado esto? Que a veces habéis sentido que el Señor es el flotador cuando estás ahí como en Titanic, ¿no? En el mar aguantándote como puedes y te ahogas, y el Señor ha sido ese flotador. Y va a seguir siéndolo. Entonces, sí somos triunfantes, no quizá por nuestras páginas de historia, pero sí por el Señor, que Él es, como hemos cantado también, el Santo y el Todopoderoso. Y el texto que hoy vengo a compartir con vosotros es un texto triunfante también. Aparentemente no. En primera lectura no. Pero ya veréis que al final del texto sí lo es. Sí lo es porque está impregnado del Todopoderoso. Y si tenemos la primera pantalla, ahí tendréis la cita bíblica también que vamos a leer, que ya os digo que es en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Vamos a leer el capítulo 5 de Apocalipsis. Y tengo esta propuesta para vosotros. Ante la impotencia, el Todopoderoso. Vamos en primer lugar a leer el texto. Apocalipsis, capítulo 5. No sé si os gusta la literatura apocalíptica, ¿eh? Yo creo que el Señor, bueno, creo no, es así. Cuando el Señor ha querido abrir un poquito la ventana de los cielos, tanto en el Antiguo Testamento, libros proféticos, como en este mismo libro de Apocalipsis, el ser humano, o sea, no estamos preparados para entender la dimensión de lo que eso es y cómo es el cielo y la gloria que nos espera. Y el Señor en lenguaje figurado nos da muchos mensajes y muchas cosas que podemos masticar, aunque no siempre es fácil. Y el libro de Apocalipsis forma parte de esto. Porque cómo entender la magnitud de lo que en este caso Juan experimentó y el Espíritu Santo dictó a su corazón para que escribiera. Y entonces, pues lógicamente es un lenguaje apocalíptico, un lenguaje figurado. Los judíos están muy acostumbrados a la literatura apocalíptica. Nuestros jóvenes también, porque viniendo de Narnia o de este tipo de cosas, yo lo veo en mis hijos, les gusta la literatura o el cine apocalíptico en cuanto a estilo literario, ¿no? Es figurado, ¿no? Todo tiene un significado. Bueno, no me enrollo más. Apocalipsis capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno. Fijaos que esta palabra se va a repetir, el ninguno. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno
digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Qué dos palabras, ¿eh? Para mí son el centro de este capítulo casi. Casi porque luego aparece el Cordero, que aún es más central aún. Pero no llores, este es el mensaje. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, tus oraciones, mis oraciones también. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era, ¿cuántos? Millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Venimos del capítulo anterior 4, donde hay una adoración celestial. Y pasaremos a un capítulo siguiente también, donde continuará una adoración de los santos. Pero entre medio encontramos este capítulo y por eso lo he titulado así, ante la impotencia, el Todopoderoso. Mi pregunta es si alguna vez, ya sé que vais a responder, habéis experimentado la impotencia. Limitaciones, frustraciones, circunstancias difíciles que no han estado en nuestras manos, ni las hemos pedido, ni las hemos buscado, pero nos las hemos encontrado. Injusticias. Seguro que entre medio de vuestras arrugas, los que ya tenemos nuestras arruguitas, en medio de cada arruga hay experiencias difíciles que no siempre, a veces los evangélicos somos muy dados a decir todo tiene un sentido el Señor, pero a veces tenemos que decir, Señor, no he entendido esa página. La acepto, tú eres soberano, pero no la he entendido. Y algunos decimos, me espero al día en que esté en su presencia para que el Señor me explique el porqué. Yo soy de los que digo que cuando estemos con Él, yo me voy a olvidar de todo. Yo voy a decir, mira, el pasado, pasado es, voy a mirar al Señor y mirar para adelante. No tengo necesidad de preguntarles por qué, pero a lo mejor tú sí, y es muy lícito. Hay experiencias de impotencia. La impotencia, como bien dice su palabra, es el no poder hacer nada ante una circunstancia, ante una situación. Yo tengo, cuando viene la palabra impotencia a mi mente, me acuerdo, y es algo sencillo comparado para las grandes dificultades de la vida, pero recuerdo cuando mi mujer dio a luz por primera vez y la llevé y la acompañé al hospital, novatos, claro, de nosotros, pues llegamos al hospital y yo pretendía estar todo el rato con ella. Porque ya sabéis lo que nos pasa a los hombres, ¿no? Que quien pasa el dolor es ella. Pero al menos nos queda el consuelo de cogerle la mano. A veces nos dicen, suéltame la mano porque no, ¿no? Y queremos hasta soplar con ellas en el momento del parto y nos miran así como queriendo decir, no vas a hacer nada, ¿no? Y es una situación de impotencia. Y cuando nació mi primer hijo, me dijeron, mira, nos llevamos ahora a tu mujer. Y digo, ¿y yo qué hago? Me dicen, nada, tú vete a la habitación donde vais a estar luego cuando haya nacido, te esperas allí que te avisaremos. Mientras tanto vamos a prepararlo todo y podrás estar en el parto a su lado, pero te toca esperar. Y yo recuerdo que me fui a la habitación y me senté en la cama y como un niño pequeño me puse a llorar. Era fruto de la impotencia. No podía hacer nada. ¿Qué podía hacer yo? Orar.
orar y desear que todo fuera bien. Pero la impotencia es difícil y a veces se lo he dicho a Marta. Digo, es verdad que las mujeres no es comparable, lo que habéis sufrido en los partos, el dolor del parto, pero también tenéis que pensar que la impotencia es muy dura. Es muy dura cuando ves que el que está al lado está sufriendo y tú no puedes más que quedarte en la habitación, ¿no? Bueno, la impotencia es algo que nos acompaña a la vida y, como he dicho, en grandes páginas mucho más serias y más fuertes que estas, ¿no? Como es la injusticia social, como es, bueno, tantas cosas que citaríamos, ¿no? Y aquí encontramos una situación de impotencia en este capítulo que hemos leído. La impotencia que experimenta, fijaros, alguien que está viviendo en el destierro. Juan, el autor de esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, no son sus propias palabras, es la palabra del Señor, pero inspirado por el Espíritu Santo, él escribe desde un sitio donde ha sido desterrado por causa del Evangelio. Es decir, que encontramos a Juan en la isla de Patmos, lejos de su familia, probablemente nunca más va a ver a su familia. Ojo con los destierros en aquella época, porque era una sentencia casi, yo no sé si era mejor la sentencia de muerte que el destierro. Nunca más ibas a volver, quedabas allí en la isla para siempre. Y qué sensación de impotencia, ¿no? Y Juan, en ese sentir, el Señor le abre un poquito los cielos y le muestra esta escena que acabamos de ver. O sea que está impregnada por esta impotencia que os decía. ¿Y qué escena ve? Pues ve en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, en la mano derecha de nuestro Dios. Dios es el que es soberano, aquel que está sentado en el trono, y ve en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro, versículo 1, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahí tenéis un ejemplo de cómo eran estos rollos en aquella época. El derecho civil romano utilizó mucho tiempo estos rollos. Eran un rollo pues que estaba bien, que se encargaban bien de que estuviera sellado para que nadie pudiera abrirlo si no era el destinatario. En nuestro país, hasta no hace mucho, aún la lacra funcionaba, ¿no? Como algo que se sellaba las cartas, se ponía el sello, lo habéis visto, ¿verdad? Ellos ponían 7, o más, ponían más incluso. Lo que ocurre que sabemos que para los judíos el número 7 es el número perfecto. Y algo quiere decirnos este texto cuando nos habla de un libro sellado con 7 sellos. Y escrito, qué detalle más curioso, ¿no? Por las dos caras. Eso ya no era tan normal. Pero nos está diciendo que el plan de Dios para su pueblo, para ti y para mí, está escrito por las dos caras. ¿Sabéis qué significa esto? Que nadie puede añadir nada. Nadie podía escribir en ese rollo. Estaba escrito por un lado y por el otro. Porque Dios ha diseñado un plan en el que nada, ni tú ni yo podemos añadir. Es un plan completo, porque Él es soberano. Y además está sellado, y 7 veces, con toda la perfección. Porque nadie es soberano para abrir ese rollo, sino el mismo Dios. Y oí un ángel fuerte, versículo 2, con voz fuerte y a gran voz, que decía: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Claro, ¿para qué estaba ese rollo o ese libro si no podía ser abierto? ¿Qué sentido tenía? Y a veces esa pregunta es muy sutil en nuestras vidas. El Señor sabemos que tiene un plan, que Él es soberano, pero no entendemos el por qué ni a dónde acabamos de ir con algunas circunstancias o con algunos momentos de impotencia. Pero el Señor te dice: mira, el plan de salvación para ti, tu vida, cuando levantas los ojos y ves por encima de las circunstancias, tienes que saber que ese plan de salvación está escrito por los dos lados y sellado. Nada ni nadie nunca lo va a cambiar, porque no hay espacio para que nadie escriba nada más. Y es un plan sellado eternamente. Entonces, ¿qué sentido tiene? Un ángel grita a gran voz: ¿quién es digno? ¿Quién está capacitado para abrir este libro? Y aquí viene, versículo 4, el sentido tan profundo de impotencia que experimentaba Juan. Y dice: y yo lloraba mucho. Si tú estás en una isla desterrado y probablemente no veas a los tuyos nunca más, y son los últimos años de tu vida, o sea, yo creo que no podemos llegar a imaginar, ¿no? Eso. Pero en la medida de lo que podemos imaginar, y el Señor te ofrece una revelación y abre un poquito la ventana de los cielos, esperas consuelo. Mi pregunta es:
¿Era un consuelo esa visión para Juan? Miraba yo y no hallaba a nadie. Y lloraba. Y lloraba. Porque el diseño y el plan del Señor era grande, pero no podía llegar a mí. Nadie podía abrir ese libro. Lloraba yo mucho, dice el texto, porque no se había hallado ¿a quién? A ninguno. Y lo repite más de una vez. Ninguno. Ninguno de nosotros, y si nos estás viendo por internet, bueno, por YouTube o como sea, debes saber que ni tú ni yo somos capaces de cambiar nada de este diseño del plan de Dios. Él es el que lo ha hecho todo. Yo puedo intentar, como decía antes Fernando, ¿no?, hacer mi camino para llegar a Dios, pero solo hay un camino y es Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y todo lo ha hecho Él. Y ahora veremos en el texto que lo único que nos queda que es aceptarlo. Aceptarlo y hacerlo nuestro. Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y el versículo 4 añade, ni leerlo. Qué duro, ¿eh? Saber que hay un plan, pero no podemos abrirlo, no podemos leerlo y ni siquiera podemos mirarlo, dice el texto. ¿Qué consuelo le queda a Juan cuando está siendo desterrado por causa de este plan de Dios, por causa del Evangelio? Pero vino, versículo 5, uno de los ancianos. Aquí veréis, en el libro de Apocalipsis se repite varias veces, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos. Bueno, no da tiempo a estudiar ahora todo esto, pero sí al menos algunas pinceladas. Los 4 seres vivientes son, dentro de la jerarquía celestial, seres por encima de los ángeles. Algunos han dicho querubines. Puede ser. Se ha visto en ellos también la representación de los 4 puntos cardinales, del dominio sobre la tierra de Dios. Y los 24 ancianos son la representación de los santos, de aquellos que somos su pueblo. Estos 24, ¿por qué 24? Bueno, se habla de que si son los 12 patriarcas o las 12 tribus y los 12 apóstoles. Bueno, estamos haciendo aquí numerología, pero es que en la apocalíptica es así, funciona así la cosa. 12 y 12, 24. Pero si multiplicas 12 por 12, son 144. Y el 1000 es el número total para los judíos. Y por eso encontramos en el capítulo siguiente 144.000 adorando al Señor. Estamos representados todos ahí. Todos ahí. Y estos 24 ancianos también aparecen ahí. Y uno de los ancianos toca en el hombro a Juan y fijaros qué mensaje más profundo. No llores. Ese es el mensaje que necesitaba Juan. Y este es el mensaje que a veces necesitamos nosotros y que a lo mejor lo estás necesitando ahora. Y el Señor te dice, mira, tú no eres digno. El libro estaba ahí así. Pero no llores, porque el plan está diseñado así, porque yo soy soberano y hay una solución para ti y para mí. ¿Por qué no llores? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Es un texto de victoria. Y Juan está ahí en el destierro, sufriendo solo. Pero escucha estas palabras. El león de la tribu de Judá, el león de Judá, la raíz de David, ha vencido. Si vamos a Génesis 49, Jacob bendice a Judá y le llama cachorro de león. De esa tribu tenía que venir el Mesías. La raíz de David, de cuya casa venía también el Mesías, Jesucristo. Jesucristo ha vencido, le está diciendo. Hay victoria, aun a pesar de lo que tú no entiendas, aun a pesar de las circunstancias que estás viviendo. Cuando tú levantas los ojos y miras al Señor, intentas leer a otro nivel más alto, te das cuenta que hay victoria. Hay victoria para ti, hermano. Y quizá, como decía antes, hay páginas que no podrás entender o que no comprendes el porqué. Pero que sepas que la palabra final es victoria. Dios ha vencido. Y en su plan de salvación, en Jesucristo, hay victoria. Versículo 6. Estaba en pie un cordero como inmolado. Qué curioso. Hablar de soberanía y hablar de un cordero. Tenemos una casita en un pueblo del Pirineo pequeñita, no os penséis que soy rico, es pequeñita,
además es heredada, pero por allí hay ganado alrededor, hay vacas, hay ovejas. Y cuando ves las ovejitas dices, más inofensivo no puede ser la cosa. Y más impotente, ya que hablamos de impotencia, que un cordero. Pero un cordero representa al final la soberanía de Dios, aquel que era manso. Y leemos en Isaías 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que sondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, Jesucristo llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de mi paz, de nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Ese cordero que fue sacrificado, que fue inmolado, para que tú y yo pudiéramos estar insertados en ese libro que hemos visto hace un momento, en ese plan de salvación de Dios. Ese cordero venció en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos y volverá. Y esta es nuestra victoria como pueblo del Señor. No estamos alabando a un Cristo que se quedó en una cruz, estamos alabando a un cordero, a un Jesucristo que pasó la peor de las muertes por ti y por mí, pero que resucitó, que está reinando a la diestra del Padre y que volverá en victoria. Hermanos, nuestra vida es un soplo, la Biblia misma lo dice. A fin de cuentas, y sobre todo cuando ya empiezas a llegar a depende de qué edad, como me está empezando a ocurrir a mí, te das cuenta que dices, pero si era antes de ayer, que era un jovencito. La vida es así. Pero podemos tomar esa perspectiva y darnos cuenta que estamos de paso y lo que nos espera es unos cielos y tierras renovados donde veremos a nuestro Maestro, al Señor Jesucristo, que vendrá a buscar a su pueblo. Estaba un cordero inmolado que tenía 7 cuernos, y eso es símbolo de poder, tenía todo el poder y toda autoridad, y tenía 7 ojos. ¿Qué quiere decir eso? Acordaos, que el número 7 es la perfección. ¿Qué quiere decir que tenía 7 ojos? Lo ve todo, lo conoce todo de ti, conoce hasta el último detalle de tu sufrimiento. Ya ha guardado silencio mientras sufrías, y quizá no lo has entendido, pero te conoce. Y ha estado sufriendo a tu lado, aunque quizá a veces no te hayas dado cuenta. Pero sabe que un día te va a tener a su lado. Y ha pagado el más alto precio para que esto sea así. Entonces, ante la impotencia, el Todopoderoso, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido. ¿Qué podemos hacer entonces? Está todo hecho. Bueno, podemos hacer algunas cosas. Y ahí hay esta opción que os propongo, que es recargar nuestras pilas. Y además unas pilas AAA. ¿Veis las 3 As que están arriba en la esquinita? Las As, las AAA es la más finita, me parece, ¿verdad? Son las más finitas. Recargar nuestras pilas con la AAA que nos proponen los paquetes de pilas. La primera A, aceptar. Quizá no entiendes, pero acepta. Cree. Deposita tu fe en Jesucristo. Y si hace años que estás en los caminos de la fe y conoces al Señor, mantente firme, aun a pesar de las circunstancias que hayas podido vivir. Acepta que el Señor es todopoderoso. Levanta tus cielos. El Señor Jesucristo decía, o el mismo apóstol Pablo en Colosenses, poned la mira en las cosas de arriba. Eso implica un ejercicio. Tenemos que mirar hacia arriba, porque si miramos en horizontal, ¿qué veremos? Pues lo que nos pasa siempre. Antes decía Fernando, vamos a tener un tiempo de oraciones de gratitud. Y hemos acabado poniendo peticiones delante del Señor. ¿Por qué? Eso es muy humano. ¿Por qué? Porque nos abruman, porque nos
nos constriñen las circunstancias difíciles, ¿no? Pero somos llamados a levantar nuestros ojos y ver un plan maravilloso que está escrito, que está sellado y que nunca va a cambiar. En segundo lugar, agradecer o adorar o alabar, que también empiezan por A. Adorar al Señor por esto. Y no solo en nuestros cultos cuando nos juntamos y en muchas iglesias donde lo están haciendo en estos momentos, sino en nuestra vida real y no solo sentarse a adorar y verbalizar con el Señor, sino vivir una vida de adoración. Qué curioso es el testimonio. Yo creo que el Señor ahí nos da un poco de respuesta del porqué de las páginas difíciles de nuestras vidas. Porque la gente nos observa y saben de nuestras dificultades. Y algunos, como me ha ocurrido a mí, te preguntan, ¿y dónde está tu Dios? ¿Cómo puede ser posible que aún te mantengas firme en la fe? ¿Por qué sigues creyendo en Dios? Y esa fe que persevera es uno de los más grandes testimonios que podemos dar. Porque palabras, como decía el poeta, cualquiera bien las dice, pero ¿quién vive lo dicho? Vivir una vida de adoración incondicional, pase lo que pase. Y soy consciente que a veces pueden pasar cosas muy grandes que no son fáciles de sobrellevar. Los 4 seres vivientes, estas figuras jerárquicas angélicas, los 24 ancianos que están representando a todo el pueblo de Dios, millones de ángeles, los santos, todo lo creado, dicen los versículos del 8 al 14, todos coinciden en exclamar, digno eres de tomar el libro. Y adoraron, versículo 14, al que vive por los siglos de los siglos. Adoración. Y la tercera propuesta es anunciar. Somos llamados a anunciar esto. Como hizo Juan. Yo no sé, no nos lo cuenta la Biblia. Yo supongo que Juan allí en la isla de Patmos compartiría con aquellos que también tenía allí, sufriendo ese mismo dolor, la esperanza y la revelación que el Señor le había mostrado. Somos llamados a compartirlo. No es un patrimonio para quedárnoslo nosotros. Es un patrimonio para compartirlo también y anunciarlo. Y anunciarlo a los cielos, como hemos hecho en la alabanza. Santo eres, Señor. Pero también anunciarlo a aquellos que están a nuestro alrededor, que decían a gran voz, y esto habla de anunciar. Él, versículo 10, nos ha hecho sacerdotes y reyes. Y ese ministerio sacerdotal implica ser mensajeros, implica llegar a los demás también. Ayudarnos también entre nosotros como hermanos. Animémonos hermanos. Nada escapa del control del Señor. Quizá delante de las circunstancias difíciles de un hermano no puedes decir nada y a veces es sabio no decir nada y guardar silencio y llorar con el hermano que lo está pasando mal. A veces queremos rellenar con palabras dando explicaciones. Bueno, es que el Señor a veces toca callar y estar al lado en silencio. Pero sabiendo, junto a tu hermano, que si levantas los ojos ves un plan inmutable de Dios que se va a cumplir hasta la última de sus palabras, porque están escritas y selladas. Así que, delante de la impotencia está el Todopoderoso. Podemos entender y aceptar la obra del Todopoderoso. Podemos vivir una vida de gratitud y de alabanza y podemos anunciar al mundo que en Cristo es posible. A veces, esto de mover las montañas, como decíamos antes, qué rápidos somos en llenarlos la boca de decir que para el Señor todo es posible. Pero cuando somos honestos, vemos experiencias en nuestras vidas en las que la impresión que nos ha dado es que el Señor no ha podido o no ha hecho lo que nosotros creíamos que se podía hacer. Oramos al Señor, Señor, que sea tu voluntad, pero que sepas, Señor, que yo ya tengo claro qué es lo que hay que hacer. Vemos la solución a las cosas. Y le decimos, Señor, haz esto, si está clarísimo. Y el Señor a veces guarda silencio. Guarda silencio. Así que tampoco caigamos en unas palabras ligeras de consuelo, sabiendo que el Señor a veces permite cosas que son muy duras y que no siempre, y es fuerte lo que digo, pero entenderme, no siempre las montañas se moverán. El Señor es
todopoderoso para mover montañas, y lo creemos por la fe. Pero no siempre veremos nosotros las montañas moverse. Y no quiere decir que Él no sea poderoso para hacerlo. Así que también implica esto un sometimiento al Señor y a su soberanía. Y llegar a veces, como os decía, a momentos en que dices, Señor, no entiendo, pero sigo fiel a ti. Y sobre todo, levanto mis ojos y digo, qué maravilla, Señor, tú eres soberano y no va a ser así toda la eternidad. Vamos a estar en unos cielos y tierras renovados donde no va a haber enfermedad, dolor, lágrimas. Donde no va a haber pecado, que es al final lo que lo estropea todo. Donde yo no voy a hacer daño a mi mujer ni mi mujer a mí. Donde no vamos a herirnos entre nosotros. Y no solo donde no vamos a hacer cosas malas, sino que haremos las buenas. Porque yo siempre digo que el pecado no es solo hacer lo malo, sino no hacer también lo bueno. Es pecado, es errar. Y vamos a estar en este cielo maravilloso. Pero ¿sabéis una cosa? Con nuestros ojos vamos a ver al Maestro. Le vamos a ver. Y como dice una canción de Marcos Vidal, pues mira, yo todas estas cosas del pasado las voy a olvidar. Solo quiero estar unos segundos a solas mirándole cara a cara. Yo me sumo a la canción de Marcos Vidal. Yo quiero estar un ratito. No sé cómo lo haremos, ¿eh? Habrá que hacer colas. Fernando, ¿cómo será eso? ¿Por turnos o...? ¿Todos a la vez? Pues entonces no es posible lo que yo quiero. Porque yo lo que quiero es a solas. Eso no voy a tenerlo. Yo quiero estar a solas y mirar al Señor y callarme. Como un niño pequeño, callarme. Y solo decir, Señor, gracias. Gloria sea a ti. Ante la impotencia, el Todopoderoso. Termino con este versículo con el que empieza la carta de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas. Porque el tiempo está cerca. Ánimo, hermanos. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?